Sí, bueno, nosotros realizamos por los distintos procesos que tenemos, donde tenemos que ir a recopilar datos, ver información, cumple o no cumple, para eso después llevarlo a- a un informe y de ahí empezar a generar ciertos procedimientos para trabajar en una máquina determinada o en un puesto determinado. Ujú. Ok, entonces vamos a ir viendo, pero antes vamos a hacer un repaso general. Y para eso vamos a partir recordando. ¿Qué establece la ley 21.015 a las empresas de más de 100 personas? Que deben contar con un 1% de personas con discapacidad. Perfecto. ¿Y cuáles son las medidas de cumplimiento alternativo? Tercialización, Tercerización, eh, ¿ya? publicar con 30 días la postulación. No, medida de cumplimiento alternativo. Ah, Yo cumplo con la tercerización, eso es una razón fundada. sí. Y ¿Cuál es la otra medida alternativa? Donación. donación. La donación. Muchas gracias, bienvenida, Cata. Tenemos Hola. dos medidas. Hola. Tenemos dos medidas de cumplimiento. Una es la donación y otra es la tercerización. Las razones fundadas ahí es una de las que tú señalaste, Cristian. ¿Cuál es Sí, la sí. otra razón fundada? Cuando la empresa tiene un giro o una actividad que como riesgosa, que no puede ser para una persona con discapacidad. Perfecto. Esas son las dos razones fundadas que existen. Entonces, es importante, como ya les decía, que ustedes estén eh, considerando, yo a lo mejor les resulto majadera cuando les pregunto a cada rato, pero es para que los vayamos internalizando y no se nos olvide y lo ofrezcamos ahí. Hagamos el conocimiento. ¿Qué establece la ley 20.275, que es conocida como la ley Del gestor de inclusión. Gestor de del inclusión. gestor de inclusión? ¿Ok? ¿Y qué nos dice la ley? A ver, parece que tiene que ver con lo que debe realizar en este caso el gestor de inclusión, que sería el Ujú. diagnóstico, eh, ay, sí, no sé, el diagnóstico, tiene un Son nombre. tres UCL. Diagnosticamos después. Ay, se me olvidó ese nombre. Diagnóstico. ¿El diseño o no? Sí, implementamos el plan de inclusión Sí, y además el plan de tenemos que acción. hacer otra cosa más. El ¿Cómo? plan de, el plan de acción, ¿o no? Sí, el Sí, plan de acción o el plan de inclusión. La claro. obligación de contar con un gestor de inclusión. Ujú. Tenemos la obligación de contar con un gestor o gestora de inclusión, de acuerdo a la ley 20.275, y para todas aquellas empresas que están acogidas a la ley 20.015, que son de más de 100 trabajadores y trabajadoras. Y eso implica que el gestor o gestora se tiene que hacer cargo de 3 unidades de competencia, tiene que estar certificado y a través de esta certificación se hace a través de Chile Valora y tiene que cumplir con 3 unidades de competencia: el diagnóstico, el plan de inclusión, la implementación y gestionar y desarrollar capacitaciones que vayan en la línea de la inclusión laboral. Todo esto bajo el paraguas de los derechos y además de la normativa vigente. Esas tres UCL. Pero junto con ello, el gestor o gestora debe reportar ¿en qué parte se reporta e informa? ¿En la dirección del trabajo o en el servicio civil? Si hay un trabajo Exacto. público. Si hay un trabajo público, si no Ujú. una empresa privada, en la dirección del trabajo. Así es, perfecto. Entonces, tenemos estas dos opciones. O si somos una empresa privada, lo hacemos en la dirección del trabajo y si somos un servicio público, lo hacemos en el servicio civil. En ambos casos, el gestor es el que tiene que señalar y reportar el que estamos cumpliendo, por lo tanto, todos los contratos en la plataforma,
Si no, cuáles son las medidas alternativas y a partir de las razones fundadas. Entonces, eso. Y el gestor tiene que estar contratado dentro de qué área. Recursos humanos. Tiene que tener un contrato formal, pero ¿en qué área debe desempeñar sus funciones? ¿En recursos humanos? En recursos humanos. Claro, por el nivel de injerencia de lo que vamos a desarrollar. Ok, vamos bien. Entonces vamos a hacer ¿Sabías que un desde mini repaso. 2018 se ¿Se encuentra escucha? vigente la ley número 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral? Esta ley señala que las instituciones públicas y privadas que cuenten con 100 o más trabajadoras y trabajadores contratados debe asegurar que al menos el 1% de esa dotación corresponde a personas en situación de discapacidad. La situación de discapacidad, ya sea visual, auditiva, psíquica, intelectual, física y o visceral, se debe acreditar mediante la credencial de discapacidad o la pensión de invalidez. Desde su implementación en el sector público se han realizado las siguientes modificaciones a esta normativa. Queda prohibida la discriminación arbitraria que signifique exclusiones o restricciones con base en la situación de discapacidad de una persona y que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo. Durante los procesos de selección de personas en igualdad de condiciones de méritos, se establece la selección preferente de personas en situación de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad psíquica o intelectual tendrán igual derecho a remuneración, es decir, deberán recibir un sueldo que considere desde el mínimo mensual establecido. Las personas en situación de discapacidad que reciban pensión de invalidez al suscribir un contrato de trabajo no dejarán de recibir esa pensión. Nuestra universidad debe dar cumplimiento a esta ley que contempla a todas las trabajadoras y trabajadores en modalidad de planta y contrata. Por eso, desde el año 2019, se ha desarrollado un proceso de concientización y capacitación de personal, fomentando la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en la comunidad universitaria. Si necesitas más información o quieres hacer consultas, puedes contactarte con el Departamento de Desarrollo de Personas a través del correo electrónico consultainclusión@usach.cl. Ok, este es un video. Yo les decía que nosotros tenemos que buscar distintas estrategias para informar. Y esta es una forma en que lo hace la USACH, ¿no es cierto?, para reportar de la ley 21.015 y cómo se lo transmite a quienes son parte de la comunidad educativa. Entonces, vamos a pasar, esto es un recordatorio de lo que ya hemos visto, y si se fijan, incorpora la lengua de señas. Vamos a ver Hoy de la daremos ley a conocer la 20.422. Ley 20.422, la cual tiene fecha de promulgación el día 3 de febrero del 2010 y entra en vigor el 10 de febrero de ese mismo año. ¿Qué establece esta ley? Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La ley se basa en principios de la vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. El objetivo de la ley es garantizar la igualdad de personas con discapacidad para que se elimine la discriminación y pueda disfrutar de sus derechos e inclusión social. Ahora, las principales definiciones son personas con discapacidad, deficiencia física o mental con causa ya sea psíquica, sensorial o intelectual. Pueden ser de carácter temporal o permanentes, donde se les brinda ayudas técnicas como elementos o implementos. Prevenir la progresión, mejorar la funcionalidad y desarrollar una vida independiente. El rol del cuidador proporciona la asistencia permanente gratuita o remunerada para realizar actividades de la vida cotidiana en el entorno del hogar. Ahora, estas personas pueden ser o no unidas por un vínculo de parentesco, pero no es completamente necesario o no es lo que sucede normalmente. Dentro de los ajustes necesarios están las medidas de adecuación del ambiente, tanto físico, social como de actitud, lo que va a facilitar la accesibilidad o la participación de personas con discapacidad. Un establecimiento educacional no puede atender a un alumno por la naturaleza de su discapacidad.
La enseñanza debe realizarse a través de clases particulares o en una escuela especial. Los casos que pueden cubrir esta ley para asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad son la accesibilidad al entorno físico, el transporte, educación e inclusión escolar, capacitación e inserción laboral, franquicias arancelarias y el reconocimiento de la lengua de señas. Este beneficio está dirigido a cada persona con discapacidad, ya sea que tenga o no el certificado que lo convalida otorgado por el COMPIN y que sea obligado a cumplirlo a cada persona en situación pública o privada que ofrezca dicho servicio, capacitación o empleo. En caso de incumplir esta ley, se puede ejercer la acción especial contemplada en la ley ante el juzgado de policía local del domicilio. ¿Cuál es el deber del Estado? El deber del Estado es promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Brinda ayuda a la educación superior y avala la igualdad de oportunidades para los estudiantes con necesidades educativas. Señala que el Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado. Esta norma moderniza el Fondo Nacional de la Discapacidad en dos aspectos principales: las funciones especiales de los que deberá hacerse cargo el fondo, incorporando algunas que hoy constituyen programas que se han desarrollado en forma exitosa y se adecúan y precisan en mejor forma las funciones que corresponde a la autoridad máxima del organismo. Esto es el Consejo del Fondo Nacional de la Discapacidad, el COMPIN. La Comisión de Mediación Preventiva e Invalidez, dependiente del Ministerio de Salud, se encarga de calificar y certificar las únicas bases de una persona para efecto de que pueda ser receptora de ciertos beneficios específicos. Además, debe quedar registro de una calificación en el Registro Nacional de la Discapacidad que debe llevar el servicio de En caso de registro civil. discriminación, debe denunciarse ante el juez o policía local correspondiente al domicilio del afectado, sin perjuicio de otras acciones legales. La sanción consiste en una multa entre 10 y 120 UTMs, que se duplicará en caso de reincidencia. En ciertos casos también se clausurará el establecimiento infractor. Ok. Este es un resumen de la ley 21.015 y la ley 20.422 y que nos viene a recordar, ¿no es cierto?, la importancia de la igualdad de oportunidades y todo lo que implica esta ley, como los ajustes razonables, como el diseño universal, ¿no es cierto?, que son conceptos que ya hemos revisado. ¿Dudas hasta ahí? ¿Esto es lo que hemos visto? ¿No? No. Entonces, seguimos avanzando. ¿Qué es el análisis de puestos de trabajo? El APT es una herramienta que nos permite evaluar e identificar cuáles son las exigencias y las demandas que el puesto de trabajo que vamos a revisar tenga y cuáles son sus condiciones generales para poder hacer el match con el perfil de cargo. Por lo tanto, para este efecto, es importante que tengamos en consideración algunos aspectos. Dentro de ellos, los antecedentes formales del cargo. ¿Qué implican los antecedentes formales? ¿Cómo se llama el cargo? Supervisor, supervisora de tal cosa. Lo que sea que vayamos a buscar. ¿Cuál es la dependencia dentro del organigrama donde se encuentra? ¿En qué jornada? ¿Es diurna, nocturna, completa, es parcial, por turno? ¿Desde en qué horario? ¿Desde hasta turnos fijos o rotativos? ¿Requiere el uso de uniforme? ¿Requiere de algún arreglo en especial? Por ejemplo, todos los que están asociados con salud o con salud y con alimentación, les impiden que tengan cualquier uso de accesorios, ¿no es cierto?, por el riesgo de contaminación que pueda haber. Hay otros que requieren uso de elementos de protección personal, los bototos, el casco, etc. ¿Y cuál es la descripción general del cargo? Todo eso en los antecedentes formales, que es uno de los componentes que tiene el análisis de puesto de trabajo. Pero además están todos los antecedentes formales en el que nosotros vamos a ver cuál es el nivel de estudios, las especificaciones, el área de experiencia, los años de experiencia que yo requiero, qué competencias técnicas, qué habilidades. Entonces acá yo tengo que evaluar con el área que me está solicitando el cargo cuáles son los aspectos que son deseables
o excluyentes a partir de la que ya hemos revisado, ¿no es cierto?, anteriormente. Por ejemplo, en el caso de un cargo de asistente administrativo, tenemos que el nivel de estudio es enseñanza media completa, que el área de estudio tiene que ser en cargos afines, o sea, perdón, la experiencia, que los años de experiencia son 2 años, que las competencias técnicas que necesitamos que tenga Excel intermedio y habilidades como la organización, la flexibilidad y trabajo en equipo. Eso dentro de los requisitos del cargo. Pero también necesitamos establecer, si tenemos los antecedentes formales, los requisitos del cargo y aquí se nos sumó Naomi. Ahí se están viendo. Bienvenida, Naomi. Alguien se me cayó. ¿Quién se me cayó? La Cata. Ya, no nos duró ni un Jesús, diría mi abuela. Ok. Tenemos entonces, estamos viendo por si acaso, Naomi, el análisis de puesto de trabajo, que es la herramienta que nos permite que nosotros hagamos match y que evaluemos el cargo y las funciones que se requieren para, hacemos el análisis, ¿no es cierto?, del puesto de trabajo que va a hacer match con el perfil de cargo. Para eso necesitamos tener claro. Ya, buenas tardes. Ok. Necesitamos tener claro los antecedentes formales del cargo, nombre, jornada horaria, si se necesita un informe, la descripción general del cargo, después los requisitos, las exigencias del cargo, cuáles son los requisitos que se requieren, nivel de estudio, años de experiencia, en qué área, qué competencias y qué habilidades. Y después vamos a ver cuáles son las descripción de las funciones del cargo. Yo necesito una persona que tiene que desempeñar qué funciones. ¿Cuáles son las que son fundamentales en el cargo? ¿Qué tareas componen las funciones que va a desempeñar? ¿Qué herramientas son las que va a requerir para desempeñar sus funciones y con qué frecuencia es que la tiene que realizar? Y aquí hay un cuadro esquemático que esto es, por si acaso, este cuadrito tal cual está dentro de los documentos que ustedes podrán revisar de la red Incluye, que nos habla del análisis de puestos de trabajo y ahí está sistematizado. Y dentro de eso está que las funciones del cargo, en este caso que tenemos aquí, la función es realizar el aseo a las oficinas. Y esto, esa es la función que tiene que desempeñar. Se divide en distintas tareas. Dentro de las tareas, el aspirar la alfombra, que lo hace semanalmente, limpiar los escritorios diariamente, despapelar los papeleros 2 veces al día. Pero para poder desempeñar esa función, esas tareas necesita ciertas herramientas. ¿Qué herramientas? Para aspirar la alfombra necesito una aspiradora industrial. Para limpiar los escritorios, un paño de microfibra, limpio mueble y un carro de limpieza. Por otro lado, para poder desarrollar la tarea de despapelar los papeleros, necesito una bolsa de basura y un carro de limpieza para poder ir recogiendo por todos los lugares. Eso es el tercer punto dentro del análisis de puesto de trabajo. Pero además necesitamos saber cómo es la accesibilidad en el puesto de trabajo. En el ingreso, que es parte de lo que ya hemos visto, cómo es la cadena de accesibilidad, la locomoción, las veredas aledañas, cómo ingreso yo a las instalaciones, cómo es el traslado, tengo locomoción a la puerta, tengo veredas que están en buen estado o que no están en buen estado, para poder llegar, ¿no es cierto? Tengo que tomar una micro, tengo que tomar un metro, ¿cuáles son las condiciones que requiere? Ahí llegó la. Tienes que considerar todo hasta la más mínima herramienta. Efectivamente. No sé por qué me aparece acá, pero se consideran todas las herramientas que tú vas a necesitar porque tenemos que ver si es que dentro de esas herramientas después, ¿por qué lo visualizamos? Porque ahí es donde hacemos los ajustes razonables. Entonces, vimos que necesitamos primero los antecedentes formales del cargo. Después necesitamos cuáles son los requisitos del cargo. Después, cuáles son las funciones y ahí qué tareas y qué herramientas se van a requerir.
Luego, la accesibilidad en el puesto de trabajo, en términos de ingresos, cómo llego en el puesto de trabajo, tengo mobiliario, el escritorio de cuánto por cuánto tiene que ser, 80 de alto. ¿cuánto? 80 de alto. 70. 70. Ah, ya. 70 por 70. 70 de alto, 70 de profundidad. Y acá el mobiliario es importante que tengamos presente, que tengamos en consideración la altura, el alcance tiene que ser a máximo 1,20 m. 1,20 m. Y además todas las condiciones ambientales. Estoy expuesto a ruido, estoy al lado, mi oficina está en un segundo piso, tengo luminosidad, estoy en un cuchitril donde no tengo nada, acceso a nada. ¿Cómo es mi puesto de trabajo? Por otro lado, los espacios comunes, el baño, el casino, la sala de reuniones. Todo eso respecto del análisis de puesto de trabajo en consideración de todos estos aspectos. Pero además, no me resultó con esto. Bueno, ya les decía, ancho mínimo de puerta a pasillo, 90 centímetros. Altura, 1,20 m. Altura libre de obstáculos, 2,10 m. Dimensiones, 70 por 70 para los escritorios. Existencia de huellas podotáctiles cuando hacemos cambio de nivel. Pero cuando hablamos del ingreso, si las veredas están en buenas condiciones, los semáforos tienen señal audible o no, en caso que se requiera cuento con rampa, la puerta es de fácil accionamiento o yo tengo que forzar la puerta. Yo cada vez que entro a un lado digo, ah, esta puerta no es accesible, yo hago el testeo, de repente creo que estoy un poco, pero bueno, es parte del ser psicóloga, ¿no es cierto? A lo mejor ustedes todavía no entran en esta etapa, pero yo estoy en la etapa que observo todo el rato. Entonces, es de fácil accionamiento. ¿Cómo es el itinerario desde el ingreso hasta el puesto de trabajo? Que es lo que estábamos revisando. Acá, por ejemplo, ¿con qué nos encontramos? Con esas barreras que están en el costado de la vereda. Ujú. Ok, que claramente impiden que una persona que se traslada en silla de ruedas pueda pasar con comodidad, porque si se fijan, el espacio es muy reducido para poder bajar, y acá no tenemos tampoco huellas podotáctiles. Se fijan que es una bajada y que yo tengo dudas respecto, miren aquí, pues el espacio es pequeñísimo, pero además el semáforo no tiene ninguna pinta de tener una señal audible y miren la vereda acá, detrás de los... O sea, Bien no hay vereda audible. porque está comida con el estacionamiento. Sí. Ok, ¿qué vemos acá? ¿Qué observamos? La puerta angosta. Las puertas Angosta. angostas, ya. No sabemos si se abre en la totalidad, ¿no es cierto? Angosta, pero además tengo una superficie, porque tengo unas huellas podotáctiles, pero fíjense que tengo como una alfombrita ahí. Antes. Tiene una superficie lisa. Ujú. Y al parecer tengo una inclinación. Se fijan una altura, no sé cómo se llama esta subida en particular. Ok, ¿qué observamos acá? La ¿Cómo es la rampa, accesibilidad? la rampa no tiene sus barreras laterales. Ya, no tiene barrera. Sí. En el caso de la escalera no estaría demarcada y tampoco tiene un sistema antideslizante. Ujú. Eh, y la puerta es una puerta de, bueno, se ve angosta para empezar. Y parece que es una puerta giratoria, ¿no? Pareciera que es estas puertas giratorias y Sí. esas se supone que son de estas puertas de bronce, Y el que son de espacio por... entre la escalera y la puerta, ¿no? Es muy pequeño. Ujú, así es. Bueno, Naomi nos está diciendo tiene que esforzarse para subir en la vereda, la rampa es angosta, claro. Vale, yo tengo una duda. ¿Todas las rampas tienen que tener
como una polla, como un Sí, pasamanos, por decirlo así, todas tienen que tener un así es. pasamanos. Ya, Todas tienen que tener, y esas también tienen medidas 70-90, ya. que vamos a ver a continuación, porque la idea es que la persona se pueda impulsar, bien, se pueda firmar, si no, se nos puede caer hacia el lado. Entonces, es parte de la normativa, está establecido dentro del decreto 50. Ok, entonces tenemos esta puerta que ya es una dificultad, tenemos, bueno, varias complicaciones. Veamos acá, ¿cómo es la accesibilidad a este puesto de trabajo? Yo estoy encima de la estufa. Mientras que qué les parece esto? Hay rampas, son escaleras. Tendría que trabajar desde la puerta. Y esas Tendrían que puertas bajar desde la puerta. además, sí, y esas puertas además tienden a ser muy, muy pesadas. Incluso para uno intentar abrirlas son súper pesadas. Exactamente. Y la persona tiene que sortear 3 escaleras, después fíjense el espacio que es reducido acá. Una silla de ruedas yo creo que queda con iba a decir con una pata abajo, pero no es, con una rueda abajo. Yo creo que no queda como justo, porque cómo abre la puerta la persona y después tiene que sortear otras escaleras. Y aquí, Eso al parecer Ahí tiene se como una ve. rampa, sí, pero ah, pareciera que la puerta es poco ancha. la puerta es angosta, pareciera una rampa, pero bueno, de partida esto como rampa no aplica mucho porque no sé si es un efecto visual, pero como que estuviera en desnivel. Y si fuese efecto visual, a lo mejor puede que cumpla, pero ¿qué característica tiene? Fíjense cómo es el suelo. Mm, Es se ve resbaladísimo, como, tiene un sistema adherente. Eso Ujú, deberían tener un sistema, una goma o ¿cuánto se llama? Como una lija, que es como una lija para este caso para los cerámicos. exacto. Entonces, tenemos esta otra situación aquí. Y aquí, ¿qué observamos? La persona llega, esto es como bien habitual en los edificios que ahora se ponen estas barreras. Ahí puede ser que hay una persona como de apoyo, de ayuda para el acceso. ¿Ya? ¿Ok? a mí me parece que una persona en silla de ruedas quedaría como a la misma altura del vidrio, como que eso Mm, termina siendo quizá un poco incómodo. ujú. O sea, puede que la persona logre activar, pero yo tengo mis dudas respecto del ancho, Sí, yo porque, igual no creo que cae la silla. ¿no es cierto? Es muy angosta. Entonces, claro, es la idea, pero a lo mejor haré correr un poco más atrás porque tengo mis dudas aquí al respecto. Entonces, esto, no sé, al ojo yo digo que no nos da el acceso. Por otra parte, acá, llego al trabajo, logro sortear todas las otras barreras. ¿Con qué me encuentro? Tengo que marcar. La altura del reloj biométrico está sobre los 60 centímetros. Bueno, debiera estar a 1,20 m máximo de alcance, pero es muy alto igual. Yo creo que esto es más de 1,20 m. ¿Por qué 1,20 m? Si me acuerdo que la vez anterior era 60 en la No, altura. el alcance. Yo los objetos los tengo que tener a máximo 1,20 m. Sí, sí, Pensando en la pero silla, después la altura. mm, yo creo que 1,20 m para una silla todavía es muy alto. Debería Mm, ser entre 60 y 80 centímetros. Si es un sistema sí, biométrico. ujú. Ahora, ese igual es alto. Yo creo que es más de 1,20 m eso. O Ujú, sí, sea, y el alcohol gel, ni hablar, po. no, está como 2 metros.
¿Qué vemos en estas oficinas? Ah, es ese famoso sistema de luminaria en el piso, que Ujú. incluso para uno en el tránsito normal termina siendo como engorroso porque se tiende como a tropezar. Sí, es verdad. Ahí, ¿qué pasa a una persona con discapacidad visual que anda con bastón? No, es confuso, yo creo, para una persona con... Porque en Tiene realidad, riesgo de caída. sí, también, riesgo de caída. Mm. Ujú. Riesgo de caída, o sea, y puede echarse la lamparita, el foco, y caer justamente por eso, o sea, se puede tropezar, hay un montón de variables. Pero además, fíjense las puertas también, el espacio, claro, yo tengo 90 probablemente, pero las puertas son bastante estrechas para poder entrar en cada una de las oficinas. Y efectivamente esto es como que está muy de moda es- estéticamente, pero es poco funcional. Mm. Aquí, ¿cómo es la accesibilidad? ¿Tenemos algo de accesibilidad o no? No, ahí no se ve nada. O sea, el pasamano está a una altura súper alta para una persona que... Yo Para creo que está personas hecho... con discapacidad, Mm, sí, claro. disculpa. Sí, para personas con discapacidad, no. Para una persona normal, sí. Pero tampoco cumple con algunas normas la escalera. Incluso el ancho de los escalones. Mi papá siempre tiene ese problema, no le, como que el pie le sobra y él donde no ve, tiende a irse como para atrás, donde no le cae el pie completo y empieza como a buscarse, a tropezar. Mira qué buen punto. Yo también soy patona y me pasa que las escaleras que son muy cortas también como que me tiendo a tropezar. Entonces, y yo calzo 41 nomás. No, pero, pero sí, efectivamente, el ancho, buen punto en eso. Tenemos escaleras que ya dificultan, no hay ninguna otra forma de acceder. Fíjense que acá hay torniquete para poder llegar también y no tenemos, o sea, eso yo creo que nada, eso es un saludo a la bandera porque ahí no pasa una silla de ruedas, imposible. Y luego tenemos estas escaleras con pasamanos que, claro, para una persona efectivamente que no tenga ninguna discapacidad puede ser, pero para una persona con discapacidad es absolutamente. Y aquí, que esto es habitualmente, lo vemos en distintos edificios, ¿no es cierto? ¿Tenemos accesibilidad o no? No, lo No, mismo que las ninguna. De hecho, yo que ando con harto taco, me cargan esas escaleras porque uno tiende con la misma como baldosa resbaladiza, tiende incluso a tropezar y los pasamanos siempre tienden a ser muy incómodos en esa bajada. Si bien tienen como esa lija que decía el compañero, que es como para poder frenar un poco, termina siendo al final peor, porque como que uno desliza y al final para en esa lija. Entonces, esas escaleras incluso que son empinadas son complejas. O sea, pensando incluso para uno que no tiene Ujú, ninguna discapacidad, o sea, ni siquiera lo quiero imaginar por una persona que la tenga, porque mucho mayor. ujú. Ok. Pero también tenemos que considerar otras cosas, como el ruido, como los espacios de traslado entre el puesto de trabajo, las dimensiones, cómo está puesto el mobiliario y las condiciones ambientales, la iluminación, si hay advertencias de riesgo. Entonces, en el puesto de trabajo, ¿qué vamos a observar? ¿Cómo es el mobiliario disponible en el puesto de trabajo? ¿Cuenta con apropiadas condiciones de iluminación? Si existe tránsito de grúas, de transpaletas, de otro. ¿Cuenta con delimitaciones claras en el suelo que indican los espacios de tránsito de las personas? ¿Y los espacios de tránsito en el puesto de trabajo son amplios y libres de obstáculos? Observemos acá. ¿Qué les parece aquí? Obstáculos, los mobiliarios que están aquí blanco.
¿El mobiliario blanco este? Mm. Ujú. Todo súper apretado y entorpecedor, yo veo. Está apretado, entorpece, se fijan que está acá, ¿cierto? Todos los escritorios tienen, entonces, le restan espacio para movilidad, le restan pasillo, porque acá, claro, tenemos un buen espacio de tránsito, pero esto obstaculiza el tránsito. Y estos son de los típicos como movibles, me da la sensación. No, no, no son con patitas, no son con ruedas, pero obstaculizan. Porque claro, a lo mejor cumplimos con el escritorio que es de 70 por 70, pero tenemos estos cubículos que afectan para que una persona pueda transitar libremente y pueda desplazarse. ¿Y la iluminación qué les parece? Exceso de iluminación. ¿Ya? No, yo lo veo al revés, como que falta iluminación, porque como que pareciera que tiene como esas persianas abajo. No sé. Ujú. ¿Pero por qué dice Cristian que es exceso? Que va a depender. En primera instancia, en primera instancia, si es verano, obviamente que tiene un exceso de luz tremenda. Ahora, si estuviera trabajando en un ambiente mucho más cerrado, ahí me faltaría iluminación, porque si nos damos cuenta, arriba en el techo tiene iluminarias, pero están muy arriba. Entonces debería estar en el sector de trabajo. En cuanto al sector de trabajo, el espacio es muy reducido. Creo que tiene alfombra y para ese tipo de silla es bastante riesgoso el que tenga alfombra. ¿No? Es un sistema que lo frena en realidad. En Exacto. cuanto al pasillo, claro, se ve, ¿no es cierto? Se ve amplio, pero para una persona con discapacidad con silla de ruedas, tampoco sería lo más operativo posible. Ujú. Súper. ¿Qué dice? Muy alto. Este tipo de ventanales molesta a las personas con astigmatismo porque hace que la luz rebote. Buen punto, Naomi. Y esta es como la típica oficina que hay en Santiago. O sea, es como las típicas que se ven de todo tipo de empresas. Ujú. Sí, estos cubículos, ¿no es cierto? Sí, sí, y alfombrados. Sí. Y con De hecho, alfombra. de hecho, esos escritorios blancos también entorpecen el trabajo en el computador. ¿Eh? Y en este Eso. 8 es- los escritorios blancos entorpecen el trabajo del computador. Debe ser un gris o ya algo más café puede ser. Ujú. No había considerado el color. Buen punto. Ujú. Ok. Y acá, ¿qué vemos? Aquí estamos en una bodega que pudiese ser cualquiera que hemos visitado, ¿no es cierto?, en algún espacio. Es un lugar seguro, cumple, es accesible. No cumple. Si bien es cierto, los pasos peatonales están delimitados, están marcados, pero en el Ujú, caso del montacarga que está trabajando, debería estar cerrado ese sector para que no intervenga ninguna persona. En cuanto a lo que es orden, bueno, acá hay un pallet de madera que está a medio camino. ujú, Iluminación, sí, cumple. Espacio reducido. Y falta, como decía, señalética o mejor espacio de trabajo. ujú. Ok, igual el espacio es bastante reducido, ¿no es cierto? Ujú. Un tremendo peligro. Le dice, los objetos sobrepasan la altura de las repisas. Un tremendo peligro. Claro, aquí ya no hay casco que sirva. Y aquí, ¿qué podemos observar? Tenemos distintos escenarios posibles.
A mi parecer, superficie lisa, no ¿Ya? tiene como esa porosidad para guiar a nadie. Y ¿Ya? ahí sí igual veo poquita iluminación. Ujú. Poca iluminación, el suelo que puede ser resbaladizo, no tiene antideslizante, y lo que tú te refieres son las huellas podotáctiles, Claro, esas como que guíen a dónde tienen que ir, porque ya, está si tiene todo que ir como tan derecho, junto que a dónde llega. Hay muchas ok, personas, entonces cómo saber dónde llega, qué wincha, porque se ven como unas mesas ahí llenas de cajas y para saber dónde llega no hay nada. ya, ok, muchas gracias. ¿Qué dice el resto? ¿Sí? Piso resbaladizo, espacio de trabajo inadecuado, uso de, en este caso, elementos de protección personal. Si es manipulación con mano, debería usar algún tipo de guante. Iluminación, sí, si bien es cierto, puede ser inadecuada. Altura de las mesas también puede estar fuera de estándar. Eh, e ideal sector de trabajo demarcado, donde va cada una de las personas. Ujú. Y aquí da la sensación como que hay una canaleta, ¿se fijan? En el suelo, como que hay un desnivel, no solo una wincha, sino que hay como un pequeño desnivel en el que marca esa wincha. Puede Los ser, trabajadores sin elemento de protección personal también, nos sí. dice acá, Puede ¿no? ser que esa línea de wincha, por lo general en las empresas, se utiliza para demarcar cuando hay desnivel, de máximo 10 centímetros de altura. Ahí se ve, es como un mini desnivel. Sí, puede ser. Ok. Ah, me avancé como 25 días. Espérenme. Ok, ok. Ya. Entonces, vamos a ver estos otros espacios. Porque ya vimos ahí. ¿Qué ocurre acá? Acá tenemos una persona que está haciendo de reponedor. Si lo vemos desde el punto de vista de discapacidad, tenemos Ujú. alturas Ah, Ya. inadecuadas, herramientas Ujú. inadecuadas, tiene una transpaleta ahí con la cual transporta todas las cajas. Eh, puede ser elemento de protección personal también que no utiliza. Ujú. que al trasladar esas cajas puede chocar y pueden caerle encima a alguien. Y las También, ¿no cosas es que están cierto? abajo igual son de poco alcance. Ujú. Ok. Y las que están arriba también. No. Veamos también y pensemos en los espacios comunes. ¿Cómo es el itinerario que tenemos desde el puesto de trabajo al baño más cercano? Tenemos que pasar, salir porque hay muchos lugares en los que son así como oficinas que tienen un patio entre medio. Tenemos que salir, ¿cómo es? ¿Las instalaciones tienen un baño preferencial para personas con discapacidad? ¿Cómo es el itinerario hasta el casino? ¿Cómo es el mobiliario del casino? ¿Y cómo es el mobiliario en la sala de reuniones? Observemos acá. Baño. ¿Qué dicen ustedes? Ay, te escuché como debajo del agua, Gloria. Lo encuentro angosto el espacio que está entre ¿Ya? el baño, o sea, la taza del baño y ¿El el WC? lavamanos. Sí, el WC. Lo encuentro angosto ese espacio donde pueda posicionarse una persona con discapacidad.
Ujú. Y el mismo WC es como muy diminuto. No es para Muy todo el pequeño. tipo de personas, sí. Ok. Pero, sin embargo, yo entraba a baños de personas con discapacidad y me he dado cuenta que el baño tiene otra posición. No es así como mirando hacia la taza, hacia el lavamanos, sino que va mirando hacia el frente. Hacia la puerta. Claro, hacia la puerta, justamente. Entonces ahí es como más, o Está sea, mal no, la distribución claro, para la dentro del distribución. closet, Exacto. porque ya, Naomi dice que le abre la duda respecto a las repisas del supermercado si tienen que tener alguna altura. Lo que pasa es que si yo voy a tener una persona trabajando como reponedor o reponedora, no puede porque no llega por esa altura. No es accesible el poder trabajar en ese espacio. Pero claro, no es que todo tenga que estar abajo, porque claro, pudiese ser y una persona pudiese ir con un alcanzador, pero para trabajar en esas condiciones no puede una persona que se traslade en silla de ruedas. Y porque además tiene que hacer una fuerza, ¿no es cierto? Que es parte de lo que vamos a ver. Y ahí, claro, no cabe una silla. Definitivamente no cabe. Pues miren los espacios, no nos da. Y en este baño, ¿qué creen ustedes? No, menos, ahí a la entradita se daña o le pasa algo con la manilla de la puerta. No hay No nos cómo da el entrar ni ancho, cómo girarse. El peligro de que se caiga ese espejo. Y ¿ya? aparte no se puede ver por nada del mundo, ni aunque lo levanten, imposible verse. Yo creo que ni yo alcanzo ahí. Ujú. Y el baño además no tiene ninguna, o sea, si en la otra no entraba una silla de ruedas, acá menos, pero además no tiene ninguna de las vacas. Y acá, respecto de este casino, Angosto los pasillos. Poco podría transitar o circular una silla de ruedas. tenemos angostos los pasillos, ¿qué más? El mesón es sumamente alto, donde se El sirve el mesón es alimento. alto. Y miren dónde tengo Y que sacar el servicio. claro, el espacio, ¿no? Ujú. Entonces tenemos espacio reducido, el alcance de los objetos, miren acá, es muy alto, ¿no es cierto? Eh, para poder transitar. Ok. Incluso si quisiera sacar esto, si fuera jugo, queda también así como muy atrás mano. En esta sala de reuniones, ¿qué observamos? Espacio reducido. Espacio reducido, En cuanto a la puerta, poca accesibilidad. poca accesibilidad con la puerta, la persona entra y ya llega a un espacio que es reducido. A lo mejor acá nos puede dar el ancho, pero la persona tendría que trasladarse por este lado, no Ujú. transitar por este espacio. Y Y que fíjense que debería hay haber, un en este caso, teléfono. ¿Mm? sí, en este caso debería haber un sector para una persona con discapacidad. En silla de ruedas. ¿Mm? Ale, yo tengo una Exacto. duda. ¿Y el alto de la mesa? 70. 70 ya. 70 por 70. 70 de alto, 70 de profundidad. Pero fíjense además que si la persona está acá, el teléfono también está poco accesible. Ok. Otra de las consideraciones, vamos bien, ¿no es cierto? Con esto, igual ustedes pueden revisar el decreto 50 que está subido en la plataforma y se van a dar cuenta y pueden ahí ir revisando cada uno de los datos. Los vamos a seguir reforzando. Debemos también considerar, junto con todo lo que ya hemos conversado dentro del análisis de puesto de trabajo, porque recordemos, todos estos son elementos a considerar dentro del análisis de puesto de trabajo, los riesgos laborales.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo el riesgo laboral de caída de producto o un riesgo de corte, yo tengo que además indicar cuáles son los elementos de protección personal que se van a utilizar, los EPP, uso de casco o uso de guante anticorte. Debe estar establecido. Junto con ello, debo saber cuáles son las exigencias funcionales que se requiere para este cargo. Entonces, en términos de factor físico, cognitivo o intelectual, sensorial o comunicacional y el factor socioemocional. ¿Los habían escuchado antes? Sí. ¿Y las demás, chicas? Porque normalmente esto se les olvida. Viene así como, la bruma y se nos olvida. Sí, dice Naomi. Sí, algunas Perfecto. yo. Ok. Porque esto es esencial. Si no hacemos dentro de todas las cosas que tenemos que hacer dentro del análisis de puesto de trabajo, estas consideraciones de las exigencias funcionales, vamos a tener problemas con la persona que vamos a contratar, porque no consideramos qué es lo que sí podía y qué es lo que necesitábamos para el cargo. Entonces yo puedo contratar y darme cuenta que la persona no lo puede desarrollar efectivamente y la contraté, pero cuando yo hice el análisis, no hice este match con el perfil y después me pueden acusar de discriminación. Entonces, por ejemplo, en el factor físico, factor funcional físico, la postura. Yo tengo que estar de pie todo el día, tengo que estar sentada todo el día o gran parte del día, tengo que tener capacidad para desplazarme, tengo que manejar cargas, tengo que tener fuerza, tengo que tener agilidad, precisión, voy a estar desarrollando un trabajo en línea que es un trabajo repetitivo, todo es factor físico. Pero por otro lado, debemos considerar también el factor sensorial o comunicacional. La persona para desarrollar sus funciones tiene que tener visión, tiene que ser capaz de tener audición, debe saber comunicarse y hablar. Eso es parte del factor funcional, sensorial o comunicacional que debemos considerar. Y en términos cognitivos o intelectuales, la persona requiere para desempeñar sus funciones atención, requiere memoria, requiere seguir instrucciones, resolver problemas, hacer un análisis o no sé, sumar, restar. Necesita planificar cómo va a hacer una cosa u otra. Y tenemos este cuarto factor que es el factor socioemocional. Debe tener tolerancia al cambio, a lo mejor va a estar en una sucursal, después se le va a trasladar a otra. Tolerancia al estrés, voy a estar en el sección de reclamo, atención de público, y por lo tanto lo más probable es que si a alguien no le gusta o viene a quejarse por algo, me va a tocar a mí. Tiene que ser capaz de trabajar en equipo o va a estar en un espacio en el que va a estar trabajando solo o sola. Entonces, es importante de considerar. Dudas respecto de lo que vimos porque vamos a hacer un ejercicio. De los factores funcionales, ¿quedaron claros? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a ir revisando. Ustedes van a tener que identificar en los casos que yo les voy a dar a continuación las distintas exigencias funcionales del cargo. Entonces, en este caso tenemos el cargo que es de operario de etiquetado, operario u operaria de etiquetado. Y tenemos que las veredas aledañas, consideremos todo lo que hemos visto. Las veredas aledañas, las instalaciones se encuentran en buenas condiciones. Los cruces están demarcados y los semáforos no cuentan con señal audible. Existe poca disponibilidad de locomoción colectiva, pero se cuentan con buses de acercamiento que recogen a las personas en la estación Vespucio Norte. La entrada a las instalaciones implica sortear una escalera pequeña de 5 peldaños que cuentan con pasamanos. La puerta permite un ancho de 1,20 m y es de apertura automática. La entrada se conecta con el puesto de trabajo por un pasillo libre de obstáculos de 1,50 m de ancho. El puesto de trabajo consta de varios mesones de 1,10 m de altura, los cuales se encuentran conectados a una banda móvil
que aproxima los productos a un ritmo establecido. No se pueden implementar sillas. En cada mesón se dispone de 4 personas que trabajan en línea. Entonces, la primera tarea que tiene que desempeñar este cargo, esta persona que trabaje como operario o operaria de etiquetado, es que tiene que realizar el etiquetado de cajas de bombones. Las cajas de bombones son aproximadas por la banda móvil a un ritmo establecido. Vienen llegando cajas de bombones. La persona debe recibir la caja de bombones y pegarle de forma manual la tabla de información nutricional en la parte posterior. No es necesario que la etiqueta quede absolutamente derecha, pero sí tiene que pegar. Tiene que poner en la parte posterior de la caja y pasar el producto a la persona al costado para que siga un proceso. La segunda tarea que va a desarrollar este operario o operaria de etiquetado es que tiene que acomodar las cajas de bombones por docena en una caja que ya está armada. Se va a echar en esta caja, después sellar la caja usando cinta con una pistola de cinta adhesiva y dejar la caja en un pallet cercano. La caja ya sellada con todos los bombones dentro no sobrepasa los 5 kilos. Entonces, para este cargo, vamos a definir el factor físico, el factor sensorial comunicacional, el factor cognitivo y el factor socioemocional. Entonces, tenemos que ir revisando a partir de esto. Yo les voy a sacar un screenshot. Tun, tun, tun. Este es el caso del operario. Ok. Me quedo mal. Saca. Otra vez. ¿Alguna duda respecto del ejercicio? Les voy a dejar cuáles son los factores para que también los tengan ahí. Eso le iba a consultar. Entonces, del caso que puso en delante, tenemos que identificar estos 4 factores, ¿cierto? Exacto. Y les voy a pegar Ya. los factores para que ustedes los tengan también. Entonces, ahí pueden ustedes ir subrayando. Para que puedan identificar. ¿Alguna duda? ¿Estamos? Sí, ahora sí, gracias. Ya. Hasta las 7:30 para que puedan responder. Si terminan antes, me dicen. Y lo revisamos. Yes.
Ya creo que tengo alguito, pero no sé si está bien. Ya, bueno, vamos a revisar cómo va, cómo están las demás. Y, Cristian, ¿terminaron? ¿Le falta? Falta un poquito. Ok, esperemos los 4 minutitos y partimos, para que vayamos complementando entre todas y todos, para que puedan terminar. Ujú. Espérese. Ujú. Espérese. Ya acá Naomi nos mandó. Ok, vamos a ir después complementando. Ya, Victoria, cuéntame, parte tú y el resto va señalando después qué quiere agregar. Vamos a poner el caso. Ya. Veamos, ¿qué tenemos acá? Ya. Yo puse aquí que tengo que decir los 4 factores, ¿cierto? Sí, era así. Los 4 factores. Ya. En el factor físico Ya. puse que el tema de la postura, el estar 100% de pie en los mesones, que son de 1,10 m, Ujú. y aparte no se pueden implementar sillas, hay como, bueno, un exceso de horas. Yo al menos trabajo 10 horas de pie, pero tenemos implementada la ley de la silla. Pero acá Ya. no se pueden implementar supuestamente el caso. Entonces hay como un exceso de, ¿cómo se dice esto? Bipedestación. Ujú. Me encantó la técnica, ya. Luego, la rebusqué para que sonara ahí bien bonito. Ya, muy bien. En el desplazamiento puse que el acceso con la pequeña escalera que dice que hay y un espacio de 150 centímetros, o sea, 1,50 m, para una silla al menos imposible, para Ok. una silla de ruedas. Entonces ahí tenemos barrera de desplazamiento. Con la carga, el levantar y trasladar las cajas de 5 kilos
al pallet, igual es repetitivo y forma un tipo de barrera para personas con Ya. discapacidad física. Pero más que barrera, es el factor. ¿Qué es lo que requieren? No pienses en una persona. Piensa qué es lo Ya. que se requiere para secar. Entonces tiene que estar mucho de Deberíamos, pie, es un trabajo repetitivo, para que no te confundas, por eso te lo señalo. ya, sí, un trabajo repetitivo sería la carga. ¿Ya? Ujú. Y la destreza manual, que sería pegar y etiquetar. ¿Ya? Podríamos usar pistolas de cinta adhesiva o implementar otro tipo de ajuste, ya que el tema del ejercicio de estar muy concentrado pegando una etiqueta en tal lugar, que da lo mismo si está derecha o no, pero sí dice que tiene que estar en cierta posición del producto. Ujú. Ok. Después ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí, Y también sería un trabajo repetitivo. Eso le puse con manos, muñecas, dedos. ya. Después los factores sensoriales o comunicacional. Puse que la visión igual es crítica, ya que tiene que leer para dónde está la tabla de nutricional que sale y tiene que distinguir el producto en la banda móvil. Tiene que saber a qué le está pegando o alcanzarla, ver si está derecha, para arriba, para abajo. Ok, La entonces tiene audición, que ver. claro, tendría que tener como una visión bien clara de lo que está haciendo. La audición yo creo que no es tan exigente porque igual se pueden comunicar bajo señas, ya que Ya. el trabajo es con 4 personas, entonces como él puede hacerle señas al otro y lo otro hacerle señas para tener un tipo de comunicación ahí para pasarse las cosas. Y el Ok. habla, bueno, lo mismo. Se puede ejecutar de diferentes gestos, señas. Ujú. En los factores cognitivos, lo que le decía recién, la atención, porque tiene que mantener una concentración al ritmo de la banda, ya que va avanzando, no se le puede pasar, me imagino, ningún producto. Entonces tiene que mantener ahí una concentración más o menos a un ritmo al ritmo de la banda, no a su ritmo. Sonó como la canción. Al ritmo de la banda. Ya. Ok. Dale, perdón, fue un lapsus. Siento. No, está bien. El tema de las instrucciones igual es algo crítico, por lo que le mencionaba igual, que tiene que acomodar por docena, sellar, usar el pallet para acomodar. Igual es como un poco crítico el tema de la instrucción. Ujú. Y la planificación, la memoria y planificación o la resolución de problemas, dice. Puse que las tareas estandarizadas y repetitivas están más o menos bajas, ya que igual las personas se van adaptando al ritmo de la banda y igual se pueden ir como adaptando al tiempo de que el compañero le pasa algo o que la banda va avanzando o al tema de pescar el producto, creo que igual se pueden adaptar, pero no todos, porque los que tienen el tema de la visión igual es un poco más complejo seguir los ritmos. Perfecto. ¿Y qué me faltaría? El factor socioemocional. Sí. Bueno, más que lo mismo que he hablado, porque lo repito todo el rato. El tema de que trabaja con más personas y tiene que llevar como un ritmo, igual depende de los demás, que si el compañero se distrajo, ahí se pasan productos, se pierden como un orden. Ujú. Entonces el tema del trabajo en equipo igual tiene que llevar como ¿cómo se puede decir?
tiene que llevar como una coordinación de cierta manera, porque si uno se atrasa, queda el desorden para atrás. Debe haber una colaboración. Claro. Y la tolerancia al estrés, que por lo mismo, por el ritmo por la presión del ritmo, el tema de que si uno se atrasa, queda la embarrada, el otro se estresa, se enojó porque se desordenó o se le pasaron productos o cosas así. Yo creo que si hubieran puestos de trabajar de dos, de uno, ahí llevan más el ritmo solo. Están a su ritmo trabajando, entonces como un poco más preciso. Y la tolerancia al cambio realmente no hay mucha porque es como una pega súper repetitiva y hacen lo mismo, todos los días lo mismo, empaquetan lo mismo. Entonces no hay como un gran cambio de puesto, más que a lo mejor que ese día le toque hacer aseo quizás, o ir a buscar cositas a bodega y tal vez, no sé, cosas así, que no O son sea, como un más gran bien es un cambio. trabajo rutinario, tiene que tener tolerancia a la rutina. Claro, Ujú. Súper. eso sería mi Está aporte. perfecto, Victoria. Muy bien. Gracias. Ok. ¿Quién quiere complementar? Bueno, acá voy a leer lo que nos puso Naomi. Factor sensorial comunicacional requiere visión y motricidad fina. La motricidad no va dentro de la comunicación, va dentro del factor físico. El factor físico, postura, precisión, trabajo repetitivo y fatiga muscular, ¿ok? En factor cognitivo, atención y concentración. Y en factor socioemocional, tolerancia al estrés. ¿En qué factores se consideran las enfermedades profesionales? Lo que pasa es que acá estamos viendo los factores, qué es lo que se necesita para el puesto. No estamos pensando en una persona. ¿Qué es lo que necesito yo que hagan en el puesto? Esto es en el lugar de trabajo. ¿Sí? Nos sacamos a las personas, vemos qué es lo que yo necesito que se desempeñe en ese cargo, qué factores son los que va a tener que cumplir esta persona. Entonces, no está considerado las enfermedades. ¿Se entiende? Es en el puesto, no pensando en personas. Ya. Ok. Gloria, Cata, Cristian, ¿quién quiere complementar lo que ya nos señaló Victoria? Ya, sigo yo. A ver si es que estamos bien. Vamos. Físico. Del momento que sale de la casa, falta de sistemas audibles, en el caso de los ¿Ya? semáforos. No existe rampa para el ingreso. Altura de Ok. trabajo inadecuada, 1,10 m. Falta, si trabajan 4 personas y mantienen siempre el mismo sistema de trabajo, falta una rotación de puesto de trabajo, ya que no pueden utilizar ¿Ya? sillas. ¿Ya? Para el caso del traslado, falta una buena disposición de acopio, que no sea tan lejos. Ya, pero ¿Sí? vamos, más que lo que falta, ¿qué es lo que tiene que tener la persona en este caso? Más que ¿cuáles son las características del puesto? ¿Sí? Porque acá Eh, es el factor que yo requiero en la persona. sí, sí. Ah, entonces tiene que ser una persona con movilidad fina en este caso. Ya, ok, ahí. Ya. Para el caso de cognitiva, use atención, concentración y visión. Ya, ¿Ya? Para el caso de sensorial y comunicacional, use capacitación, comunicación, estrategia de trabajo. ujú, Y para el socioemocional, estrés, trabajo repetitivo, traslado y manipulación. ¿Sí? ya. ¿No? Como el traslado y la... Espera, O me sea, estoy pensando en lo socioemocional. traslado en el sentido de cuando llega o cuando empieza, que sale de su casa hasta que llega al trabajo y viceversa. Está pensando igual que tiene que trasladarse, que va a pasar por los mismos
barreras anteriores, que tiene que utilizar una locomoción, que no hay escalera, el ruido asociado a eso, a eso más que nada. Ah, el estrés asociado a eso. Exacto. Ok, ya. Sí, porque el traslado en el fondo tiene que ver más bien con el factor físico, de que tiene que Ujú. moverse. Pero si tú lo estás viendo desde el estrés que le genera, sí, ahí van al socioemocional. Exacto. Ya, Eso. súper. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Gloria, Cata, ¿quién? Yo, bueno, a mí Ya, Gloria. me costó un poco porque igual era como difícil, pero uno como que sea la parte más física porque era más fácil visualizar en el trabajo, o sea, lo que estábamos viendo, mejor dicho, en la tarea que Ujú. tenemos. Pero claro, por ejemplo, para lo que yo, como yo vivo acá en Santiago, me doy cuenta que sería dificultoso para una persona con silla de ruedas. Tendría que tener movilidad la persona. ¿Por qué? Porque acá los traslados, y además yo creo que tendrían que buscar una persona cerca de la comuna donde quede Vespucio Norte. Yo pienso eso, o sea, si una persona postulara que tuviera esa discapacidad física, tendría que tener un lugar, porque además en la mañana, por ejemplo, acá se llama la hora punta y la gente que se traslada a un trabajo es imposible que entre una silla de ruedas, es imposible, no hay y no lo van a dejar entrar, o sea, de hecho que no, es muy complicado. Ya, entonces ahí tendría que haber una persona que tuviera una movilidad. En cuanto al factor sensorial, creo que la persona tiene que tener visión porque te tiene que etiquetar, tiene Sí, que ver claro. lo que está haciendo. No podría una persona con, con discapacidad, o sea, que fuera ciega, no podría tener ese trabajo. El Ujú. factor socioemocional, por ejemplo, tendría que tener tolerancia al estrés, también tolerancia al ruido. Por ejemplo, la gente con autismo generalmente tienen problemas de ruido, no les molesta, Claro. que les produce eso, y eso yo creo que ahí tendrían que también evaluar ese punto de vista. Y con respecto a la parte cognitiva, no podría una persona con memoria a corto plazo, yo creo, porque igual hay que memorizar, yo creo que el proceso, vamos a hacer esto, eh, recordar, recordar el proceso de etiquetado, en ese sentido lo veo yo, no sé si estaré equivocada en lo que estoy Entonces pensando. lo que requiere es memoria. Sí, No es nos memoria, centremos en lo que le falta, sino que ya, en qué es lo memoria, que yo necesito para la ya, función. La ok, función en este caso es que requiere memoria. memoria, sí, sí. Requiere visión, requiere memoria. Sí, ¿Sí? movilidad, motricidad fina, ¿Ya? que tendría que tener eso las personas para poder trabajar en esto, para poder realizar este trabajo. Ok. Muy bien, Gloria. Entonces tenemos que ir incorporando los otros factores que ya señalaron tus compañeras y compañeros. Cata, Ya, yo me perdí un poco en la tarea, pensé que había como que identificar las barreras y los facilitadores, pero ahora entiendo que era como a la persona, ¿cierto? o sea, los factores que necesita, yo voy a contratar a alguien. No pensemos en las barreras que tiene que enfrentar, sino que qué factor necesita para poder desempeñar esto. En términos físicos, como ya lo hemos planteado, tiene que estar mucho tiempo de pie. Entonces, yo necesito que la persona permanezca de pie. Eso es lo que yo necesito. Ese es el factor funcional. ¿Qué funciones son las que tienen que estar al servicio? Ya, yo del ejercicio entendí que, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva podría realizar el trabajo sin problema, pero una persona con silla de ruedas tendría dificultad principalmente por la barrera física, en el fondo, por las escaleras, por la altura de los mesones, por el trabajo de pie. Ujú. Pero una persona, por ejemplo, con alguna discapacidad mental podría desempeñarse adecuadamente si cuenta con alguna instrucción clara o una instrucción como estructurada. Creo que se podría realizar igual. Ok, pero entonces lleva estas barreras que viste a los factores. ¿Ya te quedó más claro ahora cuando ya lo... Sí, por ejemplo, en el factor cognitivo, yo creo que como es un trabajo en cadena con un ritmo constante, yo creo que si la tarea es repetitiva y estructurada, si se da con funciones claras y definidas, podría realizarse por una persona
por ejemplo, que tenga una discapacidad visual. Ujú. En el factor socioemocional, creo que el trabajo en equipo y con compañeros podría ser un facilitador. Eh, y en el sensorial comunicacional, eh, ahí hablaba como que los semáforos no cuentan con señal audible, facultando el acceso Ujú. también, ¿cierto?, a discapacidad visual, y yo creo que hay con cruces quizás demarcados y las tareas son, en el fondo se determinaban como concretas, así que pueden enseñarse mediante apoyos visuales, no sé, demostraciones o rutinas, creo que ahí se podría realizar por una persona con discapacidad. Ya, Lo que pero lo que yo sí, necesito es una persona que tiene que oír o no. en el trabajo entendía que no es necesario que, porque hablaba como de Ya. tareas repetitivas, Ujú. pero sí en el físico, porque en el fondo ahí entendí que la imposibilidad en el fondo era las escaleras que señalaban, ¿cierto?, con peldaños, los mesones, y ahí el facilitador sería en el fondo los pasamanos en las escaleras, ¿cierto?, como habíamos visto, o un pasillo amplio. Ujú. eh, Entonces tiene que tener movilidad. Tenemos que pensarlo en qué es lo que yo necesito para el cargo. Sí, yo creo que lo más importante es que la persona efectivamente no podía trabajar de pie, entonces en ese sentido una persona en silla de ruedas no calificaría como para el cargo. Por eso yo le digo que es tan importante que esta parte la tengamos clara, porque si yo deduzco al hacer el análisis, reviso y me doy cuenta que la persona tiene que tener movilidad, ya al poner dentro del perfil de cargo, cuando yo lo voy a establecer, necesito una persona que tiene movilidad, ya una persona que se traslada en silla de ruedas sabe que no puede participar del proceso. Distinto es que yo no lo señale y la persona llegue y después le digo, oh, lo que pasa es que, fíjate que no puede ser una persona que se traslade en silla de ruedas porque necesitamos que se mueva, que pueda tener... entonces yo ahí, si le digo que no, ahí estoy haciendo discriminación. ¿Te fijas? De Por hecho, eso es excluye harto embarazadas, personas con dolores, cosas así. también. Perfecto. Ok, muchas gracias. Vamos a, como ya lograron hacer esto, vamos a ir avanzando lo que nos resta. Muchas gracias, espero que les haya quedado claro, porque esto lo vamos a ir sumando. Y ojo, revisen, en la plataforma está un video que nos hizo una terapeuta ocupacional y que nos habla de esto, de los factores y de las funciones para poder, de los factores funcionales, que son estos cuatro, para que los puedan ir incorporando porque es esencial a la hora de hacer todo este proceso, porque en el reclutamiento va a incidir, sin lugar a dudas. Así que muchas gracias. Cuando hablamos de los ajustes razonables, yo les decía que son estas adaptaciones, ¿no es cierto?, que tenemos y que están establecidas en la ley 20.422 y que van a permitir que las personas puedan desempeñarse en igualdad de condiciones. Aquí está en el artículo 8 y esto requiere que son adecuaciones que son puntuales, pero que no perjudican al resto, como lo veíamos en el caso de las entrevistas. Y esto, ya sea temporal o permanente, permiten que las personas puedan acceder, puedan participar en igualdad de condiciones. Entonces, lo que hace esto es que o minimiza o definitivamente elimina la discapacidad a partir de las barreras porque ya las hemos sacado con los ajustes razonables. Entonces, si bien este artículo, que es el artículo 8 de la ley 20.422, establece que está los ajustes razonables, el concepto puede aplicarse en cualquier entorno, también en un entorno habitacional. ¿Cuáles son ejemplos de ajustes razonables? Los software, lectores de pantalla, ya hemos visto los pictogramas, ¿no es cierto? Las figuritas, el que yo pueda modificar, el que si la persona es una persona que tiene una discapacidad física y le cuesta trasladarse al segundo piso, yo puedo bajar la oficina y puedo hacer cambio de uno y otro. Pero siempre los ajustes razonables los hacemos posterior a la contratación porque tengo que evaluar el ajuste en función de la persona que estoy contratando.
Entonces, y eso, si es que yo la persona la cambio de funciones, tengo que volver a evaluar cuáles son los ajustes razonables que va a necesitar. ¿Qué otras sugerencias de implementación de ajustes razonables? A partir de lo que nosotros hemos analizado en el puesto de trabajo, ok, ustedes decían, yo puedo contratar a una persona a lo mejor con discapacidad visual si es que tiene cierto grado. Entonces, en este caso, los ajustes razonables en cada parte del análisis de puestos de trabajo podemos incorporar ajustes razonables. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo los antecedentes formales del cargo, que tenía que ver con los horarios, con el nombre del cargo, con los turnos, etcétera, yo ahí puedo hacer un ajuste razonable porque puedo poner flexibilidad o puedo incorporar elementos de protección personal con las características particulares y eso no me va a significar ninguna complejidad. Por otro lado, cuando hablábamos de la accesibilidad del espacio de trabajo, podemos modificar el escritorio. ¿Podríamos mover las cajoneras que veíamos en las imágenes anteriores? Por supuesto. Podemos poner una pantalla adicional. Yo les decía, yo acá tengo un televisor al lado y que me permite ampliar la imagen y poder ir comentando y revisando los comentarios de ustedes. La otra persona también puede tener una pantalla y ya le damos accesibilidad. Respecto de la descripción de las funciones, acá tenemos que considerar que, por ejemplo, si yo contrato una persona con discapacidad cognitiva, tal vez un ajuste razonable que me pueda servir es que yo le vaya asignando de forma progresiva las funciones. Entonces yo le voy indicando que, por ejemplo, en el caso que veíamos de auxiliar de aseo, la primera semana yo le digo que tiene que, o a lo mejor diario, ¿no es cierto? Primero tiene que limpiar la alfombra y ya cuando aprenda con claridad cómo tiene que desempeñar, le voy agregando la otra tarea que es despapelar. Después le agrego al tercer día el tema de hacer de lustrar los muebles. Entonces ya va incorporando de forma paulatina y no le complico con tanta instrucción al mismo tiempo. Por otro lado, dentro de también las funciones, una de las cosas que yo puedo hacer es que puedo incorporar el uso de software de lector de pantalla. Y cuando hablamos de las exigencias funcionales, de estos factores funcionales, yo puedo, por ejemplo, tener un canal de comunicación alternativo. Yo necesito que si está desarrollando un trabajo de call center, la persona pueda ver lo que está en la pantalla, pero yo le puedo poner un software. Entonces ya cambio el sistema y la persona solo necesita escuchar. Puedo tener instrucciones simples y más concretas. Entonces, eso va a facilitar cuando nosotros estamos hablando respecto del factor o de la exigencia funcional que es cognitiva. Entonces, yo en vez de darle una instrucción muy compleja, yo puedo usar pictogramas. Entonces, y le permito que la persona pueda desempeñar la función sin mayores dificultades. Ok. ¿Hasta aquí cómo vamos? Que nos quedan 5 minutos para que aclaremos dudas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Les queda más claro el análisis de puesto de trabajo y que esto va a permitir que nosotros podamos hacer este match que les decía yo con el perfil de cargo? Bien, súper. Ok, ¿alguna otra duda? Porque después viene un ejercicio, entonces el ejercicio lo voy a dejar para mañana. Quiero dejar hasta acá, pero teniendo claridad que no existe ninguna duda en lo que hemos revisado el día de hoy. ¿Dudas, consultas, ahora que ya empezaron y que hicieron el ejercicio y que pudieron incorporar? Vamos a repasar rápidamente. Cuando nosotros hacemos el análisis de puestos de trabajo, tenemos que tener en consideración los antecedentes formales del cargo, los requisitos formales del cargo. Aquí se me salió el fondo de pantalla, sin querer lo eliminé, se lo voy a poner. Pero decía, requisitos formales del cargo. Antecedentes formales del cargo, nombre, jornada, de quién depende, el uso uniforme, la descripción general. Los requisitos, nivel de estudio, área de experiencia, años de experiencia, qué competencia y qué habilidad necesito. Después, la descripción de las funciones del cargo. Y cuando hablamos de las funciones, cuáles son las tareas y las herramientas. Otro de las cosas que vamos a considerar en el análisis de puesto de trabajo es la accesibilidad.
en el ingreso, cómo llega, el puesto de trabajo mismo, ¿no es cierto?, los espacios comunes. Y eso va a requerir que tengamos estas consideraciones, que son las que ya revisamos, y dentro de ello, además de haberlos chequeado, vamos a ver cuáles son los riesgos laborales, que es otro punto del análisis de puesto de trabajo, y eso va a definir si yo requiero que la persona utilice algún equipamiento de protección personal. Y dentro de las exigencias funcionales, físicas, cognitivas o intelectuales, sensoriales o comunicacionales y socioemocionales. Son estas 4 exigencias funcionales las que vamos a requerir tener absoluta claridad. Y dentro de ellas, ¿no es cierto?, ya vimos que lo físico, la postura, si tiene que estar parada, si tiene que movilizarse, si tiene que ver en el caso de sensorial o comunicacional, tiene que oír, tiene que hablar. Cognitivo, atención, memoria, seguimiento, instrucción, resolución, planificación socioemocional, que es otra de las funciones, otro factor, tolerancia al cambio, al estrés, trabajo de equipo, colaboración, etc. Eso es lo que revisamos. Y el análisis, bueno, y los ajustes razonables, que son estas adecuaciones, ¿no es cierto? Y que las vamos a considerar cuando hagamos la contratación, pero el hacer el análisis del puesto de trabajo nos permite que tengamos más claridad de qué ajustes pudiésemos requerir y, por lo tanto, incorporar en esta instancia. Entonces, claridad absoluta, yo me puedo ir a dormir en paz sabiendo que quedaron con todos los conocimientos claros del día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Perfecto. yo, clarito. Súper. Ok. Entonces dejamos hasta aquí y nos vemos mañana a las 18 horas para continuar y trabajando en esta temática. Las presentaciones las estamos subiendo una vez que se termina la presentación completa, pero las grabaciones se están subiendo el día siguiente, por si acaso, para que lo tengan en consideración. Entonces pueden ver los videos y cuando terminemos la presentación se sube completa. Que tengan un excelente término de jornada. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos, Bueno, chao. ya, Gracias, nos chao. vemos. Bien, chao, chao.